El ébola es catalogado como una emergencia internacional debido a su enorme capacidad de propagación, su elevada tasa de mortalidad y el impacto que puede generar sobre los sistemas sanitarios de los países afectados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, utiliza la categoría de emergencia de salud pública de importancia internacional cuando una enfermedad representa un riesgo para varios países y requiere una respuesta coordinada a nivel mundial. En el caso del ébola, estas condiciones ya se han cumplido claramente en los brotes registrados en África Occidental y en la República Democrática del Congo. Y uno de los principales motivos por los que el ébola ha generado tanta preocupación es su alta letalidad. Dependiendo de la cepa del virus y de la rapidez con la que se detecte el contagio, la enfermedad puede provocar la muerte de entre el 25 y el 90% de las personas infectadas. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor muscular, debilidad y dolor de cabeza, pero en fases avanzadas aparecen hemorragias internas y externas, fallos orgánicos y shock. Esta gravedad convierte al virus en una amenaza especialmente peligrosa en regiones con recursos médicos limitados o insuficientes. Otro factor clave a tener en cuenta es la facilidad con la que el virus logra extenderse en determinadas comunidades. Aunque el ébola no se transmite por el aire como la gripe o la COVID-19, sí puede contagiarse mediante el contacto directo con sangre, fluidos corporales u objetos que ya estén contaminados por el virus. En zonas donde faltaban hospitales adecuados, material de protección o personal sanitario capacitado, el virus se propagó rápidamente entre familiares y trabajadores de la salud. Además, la movilidad internacional aumentó el temor a una expansión global. Durante los brotes más graves, algunos casos llegaron a detectarse fuera de África debido a viajes internacionales, lo que hizo evidente que ningún país estaba completamente aislado del problema. Esta posibilidad ha obligado a reforzar controles sanitarios en aeropuertos y fronteras, así como a coordinar medidas entre gobiernos y organizaciones internacionales. La OMS también consideró que el ébola representa una amenaza humanitaria y económica. Los brotes han paralizado actividades comerciales, han afectado al turismo y han provocado miedo social. En muchos lugares incluso los hospitales dejaron de atender otras enfermedades para concentrar todos sus esfuerzos en combatir el virus. Por estas razones, el ébola fue declarado emergencia internacional.